Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta serie GL Frozen Valentine basadas en la novela. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Chan murmuró y ambas estallaron en carcajadas. Las lágrimas aún le manchaban ligeramente las mejillas, pero al menos volvió a reír. Bueno, volvamos al tema, dijo Juan, deslizándole un vaso de agua a Chan. Y bien, sobre la oferta de casting para la serie Girl Love, ¿qué te parece? Chan levantó el vaso de agua y bebió un pequeño sorbo. Aunque el persistente aroma del alcohol aún le nublaba los sentidos, se recostó en el sofá, dejando escapar un largo suspiro antes de hablar en voz baja. No estoy seguro todavía. Sé que es una gran oportunidad, pero no sé si estoy lista. Juan frunció el ceño al instante. ¿No estás lista? Vamos. ¿Sabes lo importante que es? Oportunidades como esta no se presentan a menudo. Podría ser tu gran oportunidad. Es solo que no sé si realmente pueda lograrlo, murmuró Chan. Juan hizo una pausa y luego suspiró nuevamente. Llevas años estudiando actuación, Chan. ¿Por qué no ibas a poder hacerlo? En fin, tú decides. Juan dijo finalmente, mirando a su amiga con ojos serios. Pero, por favor, no desperdicies tu futuro solo para esa chica de Maine. Te lo ruego y deja de beber, ¿de acuerdo? Hay un evento importante esta semana. La maquilladora te matará si tiene que seguir cubriendo esas ojeras. Chan soltó una pequeña risita antes de hundirse nuevamente en el sofá, con los ojos pesados una vez más. Está bien, lo intentaré, murmuró Chan. Juan sonrió, sacudiendo la cabeza antes de salir finalmente de la casa. En la mesa del comedor de Pingrag, Pima dejó suavemente su tenedor y habló en un tono calmado y gentil. Pin, querida, este domingo tienes que venir conmigo al evento de lanzamiento de la marca de joyas de la tía Ploen en nuestro centro comercial. Pingrab se congeló por un momento antes de mirar a su madre con ojos vacilantes. Mamá, ¿de verdad tengo que ir? Pina esbozó una leve sonrisa, aunque su mirada permaneció firme. Claro, querida, esto no es opcional. También habrá un desfile de joyas de diamantes. Suena divertido, ¿verdad? Y lo más importante, Pina hizo una breve pausa antes de continuar. Pat, el hijo de la tía Ploen, acaba de volver de América. ¿Lo recuerdas? De pequeños solían jugar juntos. Deberías hablar con él, cariño. Así, cuando vayas al extranjero a estudiar, tendrás a alguien a quien pedir consejo. Pingra dejó escapar un suspiro silencioso. Ya sabía lo que su madre intentaba hacer, pero no podía negarse. Sí, mamá. Pina sonrió con satisfacción. Buena chica. Vístete bien, ¿vale? Le diré a mi secretaria que te envíe algunos conjuntos para que elijas en casa. Pingrab asintió obedientemente, aunque en su corazón no pudo evitar pensar, por favor, que este evento termine rápido. Una velada glamurosa se desarrolló en Empire Mill, el centro comercial de lujo propiedad de la familia Pingrab. El lugar se había transformado en un escenario deslumbrante para el gran lanzamiento Plum Games, una marca de joyería que busca expandir su mercado a los jóvenes profesionales y la generación más joven. La atmósfera del evento fue elegantemente diseñada en tonos blancos, plata y oro rosa bajo la temática lujo y espíritu joven. En el corazón del recinto se extendió una larga pasarela que se extendía desde el centro del salón hasta la sección VIP. A los lados, grandes pantallas LED mostraban brillantes patrones de diamantes intercalados con el video de presentación de la marca. En la zona frontal se encontraba la zona de exhibición de joyas, dispuestas en vitrinas transparentes que permitían a los invitados admirar de cerca los intrincados detalles de cada brillante gema. El evento estuvo repleto de entusiasmos y estuvo repleto de ejecutivos, figuras del mundo empresarial, celebridades y personas influyentes de la moda. Pingrab había optado por un maquillaje suave y dulce,
con su sedoso cabello castaño cayendo naturalmente sobre sus hombros. Llevaba un elegante vestido de noche blanco, sencillo, elegante y a la vez juvenil. Hola tía Ploen, saludó cortésmente Pingrab. Hey Pin, querida, te has convertido en una jovencita tan hermosa. Cada vez te veo más deslumbrante. La tía Ploen exclamó cálidamente antes de girarse para llamar a su hijo. Pat, ven aquí, querida. Pat, un joven alto de aspecto impecable y una apariencia sorprendente, se acercó al llamado de su madre y le ofreció un respetuoso saludo a la madre Pingrab. Kun por Pima. Pat, querida, ¿cuánto tiempo sin verte? Estás tan alta y guapa. Kun por Pina dijo con una sonrisa satisfecha antes de volverse hacia su hija, Pin. Saluda a tu hermano Pat como es debido, querida. Hola, Pipat, saludó Pingrab cortésmente. Hola, Nomping, ha pasado mucho tiempo. Eras muy pequeña en aquel entonces. Pingram sonrió tímidamente. Y tú, Pipat, has madurado muchísimo. Pat rió suavemente, pero nunca imaginé que llegarías a ser tan hermosa. Sus ojos se posaron en ella con genuina admiración. Si nos hubiéramos encontrado en otro lugar, quizás no te habría reconocido.